Hola, hola. Bueno, ustedes saben que esto de la tecnología es así. Buenas noches, vamos aquí de nuevo. Vamos a esperar que Tatiana Mata se nos conecte de nuevo porque hubo algo ahí, se cortó la conexión. Sin embargo, quiero decirle, bueno, gracias a las personas que se están conectando de nuevo. Ya veo que Katy Soto se conectó, Marlene también. Vamos a ver que Tatiana me vuelva a solicitar para estar en el video. Como les estábamos diciendo, el tema de hoy es un tema muy interesante, es un tema de verdad, de creencias, cómo las creencias nos afectan en nuestra salud y nuestro bienestar físico. Vamos a ver, ya aquí está Tatiana, vamos a ver. Vamos a ver y esperemos que ya, bueno, este problemita del internet se nos resuelva y si no, bueno, Tatiana. Ay, Tati, aquí estamos. Bueno, es parte de la tecnología, ¿verdad? Que nos une y nos desconecta en momentos. Nos Entonces, conecta y nos desconecta, pero qué sí, alegría estar acá. exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, igual les pido por favor que nos digan si se escucha bien y si se ve bien. Y si no, Tati, tienes el micrófono adelante con lo que estabas comentándonos, que yo te preguntaba de qué son las creencias. Bueno, gracias Eugenia y gracias todas. Sí, las creencias es un esquema que se nos va formando de cómo vamos interpretando todo en nuestra vida. O sea, incluso, o sea, yo te cuento que cuando yo empecé a ver ya temas en serio del coaching, y cuando empiezan a hablar de creencias, digo, bueno, si yo realmente yo no tengo muchas creencias, Uh -huh. y qué Sí. inocente yo, pero Uh -huh. realmente es todo. O sea, Sí. nuestro proceder y principalmente todo nuestro subconsciente, que es nuestra programación, o sea, la parte en la que Sí. nosotros no nos damos cuenta, porque tú ya sabes, nosotros como seres pues, racionales, inteligentes y todo lo demás, estamos usando una parte consciente, que es solo un Uh porcentaje -huh. muy Uh -huh. pequeño, ¿verdad? Uh El -huh. 5% dicen, según estudios, y el 95% es lo que tenemos en nuestro subconsciente, que a veces nos limita un poco y la mayoría de las veces pues también nos ayuda bastante. No quiere decir que el subconsciente, porque todo lo que sabemos y hacemos en automático, aprendimos a caminar, a conducir el auto, cosas que ya ni pensamos y que las hacemos, Uh pues -huh. es gracias a esa programación. Sin embargo, tú me preguntabas, bueno, ¿cómo se crean las creencias? Pues desde que empezamos a recibir información, Uh desde el -huh. vientre Uh de la -huh. mamá, dicen algunos, otros desde que nacemos. De esto hay estudios y cada científico tiene ahí sus razones para pensarlo así. ¿Y por qué no la mamá nos pasa tantas, o sea, se hereda no tanta la genética que creemos como en biología, sino que es porque ella lo que nos está heredando es toda la información que nos está proporcionando todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué Uh es -huh. bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Quién hace algo primero? ¿Quién no lo debe hacer? ¿Qué te enferma? ¿Qué no te enferma? ¿Cómo puedes estar sano? Y entonces sí es un impacto y es realmente nosotros como mamás y luego pues como papás y familia tenemos un papel muy importante en las creencias que les pasamos, o sea, o les estamos como impregnando a nuestros hijos. Luego, por Sí. supuesto, nosotros empezamos a vivir, aunque antes de los 7 años solo andamos absorbiendo y grabando, que ahí van todas las Uh creencias. -huh. Uh -huh. Sin embargo, pues esta interpretación y el ejercicio de vida, ¿verdad? El estar viviendo y todo, por medio de las creencias empezamos también a sacar conclusiones y a tener otras creencias que nos vamos formando, que son pura interpretación. Por eso incluso en nuestra familia, o tú miras con tus hermanos, o cómo todos podemos ser tan diferentes en cuanto a una misma situación, cómo reaccionamos, qué pensamos y todo, incluso qué es bueno y qué es malo. Entonces es súper interesante. Y con el tema de hoy, en cuanto a la salud, a mí pues el bienestar me ha fascinado y encantado. Eh, Hace como unos, no sé, 8 años o 6 años que leí el libro de Mind and Body Code, que es Código Mente y Cuerpo, dije, bueno, clic, esto es lo que yo quiero realmente saber más y ver cómo pues me ayudo yo y ayudo a los demás. Simplemente era algo es algo que me gusta mucho, realmente, porque también sé la importancia de, de cómo identificar creencias que Uh probablemente -huh. sí nos están limitando
y bueno, y cómo potencializar, cómo tomamos un camino nuevo, ¿verdad? Y principalmente pues en temas de salud, y ahora que en estos tiempos que tú sabes que la salud es realmente el tema más importante, pasó a ser incluso el tema más importante, más que el dinero, que la felicidad. Las personas lo que piensan que deben tener es salud, y la podemos tener, porque somos salud Sí, perfecta. Uh-huh. sí, exactamente, Tati. Es muy importante. Este tema de las creencias es un tema que, como decía Tatiana al inicio, cuando ella empezó a ver el tema en su proceso, ella pensaba que no tenía creencias y eso nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque las creencias son inconscientes. Es que si las pudiéramos detectar fácilmente, pues sería muy fácil resolver lo que nos limita, ¿verdad? O lo que nos beneficia, más bien lo potenciaríamos. Las creencias se gestan especialmente de 1 a 3, 5 años. Y es lo que Tati decía, estas creencias, vamos recibiendo toda esta información y después salimos al mundo a evidenciar cómo se gesta una creencia o cómo se forma una creencia. Cuando somos niños, escuchamos un comentario de papá o mamá o cualquier persona que sea de nuestro entorno familiar, incluso en la escuela, en el kinder, de acuerdo como interpretemos eso que escuchamos, se va a formar esa creencia. Por ejemplo, a mí me encanta mucho poner el ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, si escuchamos siendo niñas a papá y a mamá discutir y vemos, porque a veces ni siquiera es escuchar. Yo una vez que hablaba con una cliente y ella me decía, es que yo veía a través de una ventana a mis papás discutir y pensé que estaban discutiendo por un tema específico. Entonces dice que ella veía al papá que era muy alto y le decía a la mamá, entonces ella o sea, dice que ella pensaba, los hombres son peligrosos, qué miedo, papá está muy enojado. Entonces ahí, cuando esa niña está viendo a través de la ventana, interpreta y forma tal vez la creencia de que los hombres son bravos o que los hombres son agresores o que los hombres son malos, lo que ella haya pensado. Y la conserva su inconsciente. El problema es, o el inconveniente es que cuando llegamos a ser adultos empezamos a evidenciar las creencias y eso nos va limitando. Y muchas veces atraemos lo que creemos. Claro. ¿Para qué? Para reafirmar nuestra creencia, porque una creencia es eso, es un pensamiento que tengo, que lo repito, lo creo y lo defiendo como una verdad absoluta. Y Sí, eso me limita. lo que vas Uh-huh. haciendo es que tú vas buscando situaciones en las que dices, sí, sí, o sea, tu interpretación te hace ver y como evidenciar como cierta tu creencia, y cada vez la vas como validando más. Y es como cuando tú recorres, recuerdo que en una autora lo dice, o sea, cuando como que tú un camino lo recorres una vez, bueno, lo recorres una vez, pero una vez, 2 veces, 3 veces, 1000 veces, ya está, lo dejas ahí grabado, incluso probablemente después tú ya conscientemente, o sea, ya no sales a buscar y evidenciar eso, pero ya es algo que está ahí grabado. Y por ejemplo, con el tema de salud, eh, pues lo importante de saber que podemos ser saludables y que realmente nuestros cuerpos, eh, pues están hechos para ser sanos. O sea, que cada vez, por ejemplo, tú te cortas un dedo, o sea, te haces una pequeña cortada, de inmediato tu cuerpo empieza un proceso para sanar esa pequeña herida, y así es en todo tu organismo. Sin embargo, también por creencia hemos aprendido o sea, que la enfermedad existe y hay que enfermarse. No estamos negando que hay enfermedades y que pues hay personas que están padeciendo y lo respetamos, y que sigan pues buscando su ayuda. Pero, y bueno, y aparte podemos hablar una cantidad de temas sobre, ya sabes, ¿verdad?, de enfermedades y las emociones, pero ahorita que quedémonos en las creencias, porque al tener creencias tenemos emociones y tenemos pensamientos, ¿verdad? ¿Por qué es que pensamos lo que pensamos? Por las creencias que tenemos. Y al tener el pensamiento tenemos pues las emociones y la química que generamos, y esa química, si la repetimos, si no es una química que nos está beneficiando en ese momento, y la repetimos y repetimos, pues también ahí vienen otras enfermedades, ¿verdad? Esto de las creencias es muy interesante porque
no solo son las creencias que se introyectaron cuando éramos niños, y ahora que Tati hablaba de lo que se hereda, en bioneuroemoción nosotros trabajamos la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es la información que nos heredan nuestros ancestros, nuestros padres, a través del genoma humano, a través de un proceso de metilación celular, y esa información ya viene en nuestros genes, y de acuerdo al entorno emocional, familiar que yo viva, voy a expresar, hacer que se active y se exprese ese gen o no. Por ejemplo, esto con las enfermedades, ¿verdad? No es que no existan las enfermedades, pero muchas veces cuando en una familia, por ejemplo a nivel de salud, es que en mi familia todos tenemos sobrepeso, y ya, yo por eso no puedo bajar de peso, es que todas tenemos sobrepeso. De hecho, la menciono porque fue una de las creencias que yo empecé a trabajar en mi proceso. Yo decía, no, es que por parte de mi familia, todas las mujeres somos gruesas, todas. Yo desde niña, y eso era de alguna forma mi inconsciente y mi ego justificando algo que yo no podía lograr. Porque, Tatiana, ¿cuántas veces llega un cliente o una clienta y dice, es que yo quisiera, por mi bienestar físico, por mi salud, hacer ejercicio, comer más sano? Ya uno sabe lo que debe de hacer, la alimentación nutritiva, sana, pero ¿qué es lo que hay en mí que me lo impide o me limita? Precisamente son esas creencias, ¿verdad? Por ejemplo, con esta creencia que te decía de que las mujeres de mi familia todas son gruesas, incluso a nivel de la epigenética, que eso es lo que a mí en la parte de la bioneuroemoción me encanta, yo descubrí que era una lealtad familiar. Claro. Porque mi bisabuelo era orgulloso. Yo soy la nieta mayor, entonces cuando nací, él fue muy orgulloso de la mujer grande que nació, y él siempre lo expresaba. Cuando mi mamá me contaba eso, yo decía, claro, de alguna forma inconsciente formamos estas creencias. No, tengo que ser así para agradar a mi bisabuelo. Claro, y ser así de hermosa, incluso, bueno, incluso sigue existiendo, que tú ves a un bebé que, bueno, o sea, hay tablas y estándares, y ahorita no vamos a hablar qué es, como que qué es lo bueno y lo malo. Sin embargo, o sea, como que un bebé así bien gordito, o sea, uno dice, qué precioso, ¿verdad? O sea, y lo ves así como rebosante y sano. Y solo volviendo, por ejemplo, esto de, ok, es porque mi familia es así, y también es con las enfermedades, y también así son los diagnósticos y etiquetas. Por ejemplo, te empiezan a decir, es que mi hijo es alérgico, y se lo dicen a la maestra, o se lo dicen a todos los demás. Entonces el niño dice, bueno, yo de plano soy alérgico, ¿verdad? O sea, yo me voy a encargar de que cada vez que suceda, o sea, es inconsciente, ¿verdad? Pues a mí me va a dar alergia, definitivamente, sí, ¿verdad? O no digamos, cuando ya te empiezan a decir, aquí todos en la familia somos hipertensos, o sea, tu tía abuela te dice, no, mija, tú definitivamente ahí te preparas porque vas a ser artrítica. Todas son artríticas en la, ¿verdad? Y realmente eso, ahí es donde viene la herencia, que me están pasando la información. No es al revés, que venga de adentro. Por eso es que es epigenética, porque viene de afuera, ¿verdad? Y entonces, pues hay y a todos también nos afecta diferente. Algunos estamos dependiendo también cómo voy yo con mis propias creencias, como más receptivos, y yo sí me creo lo que me dijo la tía abuela, y algunos pues somos diferentes. Por ejemplo, hay una creencia, pues es que es así como generalizada, por ejemplo, que al tener cierta edad ya tienes que tener enfermedades. O sea, por ejemplo, antes era a los 50, probablemente ahora ya subió más porque hemos sido, pero es así como que es normal, o sea, tienes que enfermarte de algo, o sea, tú tranquilo, o sea, eso es lo normal, ¿verdad? Entonces, es que estas son las creencias culturales. Ajá. O sea, porque eso era lo que les iba a explicar ahora, y me gustaría que las personas que nos están escuchando, todas las que nos están acompañando, que escriban ahí en el chat, primero, bueno, si nos estamos escuchando bien, y si tienen alguna creencia diferente a las que nosotras hemos compartido ahorita. ¿Por qué? Porque también es importante saber que hay creencias sociales, las culturales, hay creencias religiosas y las que nos introyecta nuestra familia. Y a veces, aún más, yo casi que creo que el ser humano opera este 96% inconsciente de puras creencias. Claro, y es lo que hace que, exactamente, que hace que reaccionemos
Vamos a ver, aquí hay un comentario, dice, mi padre fue infiel y maltratador y yo me enamoré y soy apegada emocional a un hombre igual. Eso es muy interesante y de verdad muchísimas gracias vamos a ver, la que compartió este comentario, de verdad muchas gracias por aportarnos esto, porque les voy a decir que yo antes de iniciar todos estos procesos, yo no entendía por qué uno, si vivió una historia como la que ella nos acaba de comentar, hacemos lo mismo, cuando lo ideal o lo consciente o lógico sería que hagamos algo diferente. Claro. Pero hoy en día, con estos procesos del coaching, de la bioneuroemoción, nos damos cuenta de que eso no es así. ¿Por qué? Porque está esta programación inconsciente y yo voy a buscar de alguna forma lo que para mí inconsciente es normal. ¿Por qué? Y por eso es que ahora que Tatiana decía, no es juzgar lo bueno, lo malo, porque de hecho en bioneuroemoción para nosotros nada es bueno, nada es malo, las cosas son y son para un aprendizaje. Pero si esta persona vive esta situación con su papá de infidelidad y maltrato, eso es lo que para su inconsciente es común. Entonces atrae una pareja con esas mismas características porque eso es lo común. Ahí, ¿qué es lo importante? Lograr el bienestar emocional a través de trascender esta creencia, cambiar la interpretación que se le dio a esa creencia. ¿Ibas a decir algo, Tati? No, perdón, es que lo que sucede es que de forma, podemos decir, racional, consciente, tú dices, no, yo sí definitivamente quiero, o sea, quiero tener una relación pues con una persona que sí me sea fiel, pongamos lo que si hablamos de ese tipo de tema, pero lo que sucede es que tu subconsciente es el que te, bueno, idealiza esa relación, o así son las relaciones de pareja como la que tenía papá y mamá, o sea, simplemente. Y obviamente ese es un camino, porque tenemos, ya sabes que también puede que de repente entonces yo decida no tener ninguna relación, o sea, y después no sé ni por qué, ¿verdad? O hay muchas formas de irse, pero una de esas es volver a vivir, por eso es cuando, o ya sea en relaciones, en enfermedades y todo, pues sí preguntamos, bueno, ¿y cómo era la situación con tus papás, con tus abuelos incluso, ¿verdad? Porque a veces, a veces lo que mi mamá me está pasando a mí de información es lo que ella sabía, ¿verdad? Las creencias que ella tenía de sus abuelos y la relación de los abuelos, ¿verdad? Y igual ese, pues en el tema de salud y bienestar. Por ejemplo, esto de que tú me hablas de las creencias y de la cultura, cabal en un estudio que hizo este doctor Martínez de este libro de Código Mente y Cuerpo, estudió a mujeres en América del Sur en la etapa de climaterio, de la menopausia. Y bueno, y en Latinoamérica, que en muchos países le llaman, es como que el bochorno, no sé cómo es en Costa Rica. Que sí, igual. ¿verdad? Y bochorno, pues es vergüenza, ¿verdad? O no, y bueno, si nos vamos a energía y cómo son las emociones, tú sabes que vergüenza incluso es de las energías más bajas, ¿verdad? Pero y en Latinoamérica, pues resulta que hay ciertas creencias, por ejemplo, de la menopausia, del climaterio. Y él, estudiando a mujeres en el Japón, se da cuenta que la palabra en japonés, que la verdad no recuerdo la palabra en japonés, pero significaba segunda primavera, ¿verdad? En Latinoamérica, vergüenza, y allá era segunda primavera. Y entonces, ¿qué sucede en el Japón? Ellas lo miran como un renacer, un empezar de nuevo la vida, o sea, o aprovechar pues toda esa sabiduría de los años y ya volver a florecer. ¿Y qué pasa? Que los síntomas, o sea, en el Japón no tienen ninguno de los síntomas de acá, de la mayoría, pues de que los calores, que me siento mal, que ya me miro fea, ¿no? Allá es un orgullo y entonces tienen otros síntomas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo el creer incluso qué define, por ejemplo, una etapa de vida me da hasta ciertos síntomas, ¿verdad? Y si yo tengo otra creencia, pues o no tengo, o tengo, pues llevo otro tipo de vida. Entonces así es, y así es con todo. Y entonces, como podemos ver también las creencias, es como que qué resultados estoy teniendo en mi vida, porque hay unas que son muy evidentes, pero otras la verdad es que no sabemos ni de dónde vienen, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cómo estoy viviendo mi vida? O sea, ¿cómo estoy? O sea, ¿cómo siempre me estoy enfermando? O qué es lo que me está pasando? Pues ahí puedo ver, bueno, hay unos resultados.
y ahí puedo empezar a indagar. Y también la buena noticia, como decimos siempre, es que de verdad nosotros tenemos el poder de poder cambiar nuestra realidad, porque todo el tiempo la estamos creando. Y algunas, es un tema como que así muy fino, porque a nosotros incluso no nos gusta que nos digan que nosotros somos responsables o de lo que estamos viviendo y de la vida que estamos creando. Incluso esa vida de salud, de enfermedad, de alegría, de tristeza, al final nosotros somos quienes la estamos creando. Entonces, pues sí también tenemos ese poder ya al ser conscientes de, ok, si son temas de salud, ¿cómo lo estoy viendo y cómo lo puedo cambiar? ¿Verdad? Por Sí. supuesto, somos muy respetuosos de, ahí sí que es lo que cree cada quien, ¿verdad? Hay muchísima información y por favor también, si lo que estén haciendo y siguen sus tratamientos y todo lo demás, síganlos, pero pueden empezar a investigar. Sí, exactamente, Tati, porque ¿qué es lo importante de poder empezar a observar mi comportamiento para ir descubriendo estas creencias? Porque puede ser que una persona, yo diga, una mujer, un hombre, diga, bueno, yo ya conscientemente quiero llevar un plan de alimentación sana por mi salud, por mi cuerpo, porque quiero verme bella, hermosa, diferente, pero no puedo. Y es donde vienen estos propósitos de inicio de año de que, bueno, cuando empieza el año voy a iniciar y voy, me matriculo en el gimnasio y de repente al mes ya todo he desertado, me he autosaboteado y dejo todo botado. Hace unos días hablaba con una cliente porque ella me decía, es que vieras que yo estaba de lo más bien y me propuse a bajar de peso y estaba caminando y incluso me decía, ya empecé a trotar y me salió un problema en la rodilla. Entonces, cuando yo trataba de que ella pudiera ver qué era el significado de ese problema en la rodilla, me llama mucho la atención porque es una forma de autosabotearnos para Claro, abandonar. claro. Entonces ahí ya abandono, porque entonces obviamente si tengo un problema de rodilla y me duele mucho y se me inflama, no puedo caminar, mucho menos trotar. Claro, Entonces claro. ya deserto. Y ahí es donde uno empieza a ver que estos comportamientos que inconscientemente son autosabotajes, siempre están detrás de una creencia o Sí, de y una es lealtad fuertísima. familiar, ajá, de una lealtad familiar. Y lo que ahora Tatiana decía que es muy importante con respecto a al comentario que la compañera nos hizo, es que muchas veces no es una norma que se siga, de que como yo viví con un papá así así, voy a escoger un hombre así así. No, en bioneuromoción nosotros lo que vemos son las polaridades y a Claro. veces nos polarizamos y atraemos lo mismo o al contrario decimos, no, yo no voy a permitir que a mi hombre me agreda, nunca. Entonces Claro. empiezo a crear una energía y a atraer y a rechazar. Y son las personas que muchas veces, porque me incluyo en esa parte, ¿verdad? Somos muy independientes, vamos haciendo todo por nosotras mismas, pero vamos dejando a la pareja de un Claro, lado, pensando, es como reaccionando a un miedo de que me vayan a lastimar. no, Otras personas lo hacen contrario, pero al final es por una creencia, ¿verdad? y luego esto que dices del autosabotaje, lo que sucede es que, bueno, hay muchísimo, incluso escrito y estudios, pero hoy cabal lo platicábamos, que están hay un autor que es Morty Lescoe que dice que hay tres creencias madre y que de ahí parten todas, ¿verdad? Una es no soy Sí, suficiente, no soy importante o cometer errores es malo. Entonces, por ejemplo, y bueno, de aquí sale una cantidad, pero eso no soy sí, suficiente, es como el que no merezco, el no soy importante, pero esto está atrás, es como cuando ahorita nosotros, o sea, cuando tú tienes tu computadora y tu teléfono y todo, o sea, hay un programa corriendo sí. que tú no sabes ni qué está pasando y solo te das cuenta del resultado, que se está trabando el teléfono o que la aplicación no corre bien. Entonces dice, bueno, es que hay que reiniciarlo o hay que apagarlo y volverlo a encender o simplemente un Uh-huh. antivirus. O sea, hay que hacer algo, porque lo que sucede es que hay un programa que está corriendo atrás que es el que está dando todas las órdenes. Y tú crees en ese 5% de racional, de mujer inteligente, profesional, que Uh-huh. toma el control de su vida, o sea, el programa subconsciente va, pero
realmente sí, a millones de bits por segundo comparado solo a cientos de bits por segundo que va el racional. Entonces, por eso es, y incluso a veces el autosabotaje es para comprobarte, o sea, recuérdate que tú no mereces, recuérdate que tú no eres importante o que tú no eres bella, porque, bueno, a ti y a mí, las dos que nos ha encantado este tema y que trabajamos con bastantes, porque así se fue dando, ¿verdad? Que con personas que buscan otra imagen personal, porque no es tanto el peso si es, sino, pero es otra imagen personal o es otra imagen de quién soy, ¿verdad? O sea, por eso es que es sí. regresar al ser y a quiénes somos. Pero volviendo a la Sí, salud, pues viene otra vez el tema, porque ese es el tema de que sí podemos estar en bienestar, definitivamente. sí. Y hay algo que es muy importante, que ahora que les estaba explicando de la creencia, por ejemplo, en mi caso, con respecto a la salud, al bienestar físico, entonces yo durante muchos años viví lidiando con el peso. ¿Por qué? Porque hay algo que tal vez no lo hemos mencionado, pero se llaman las creencias que se contraponen, porque no es cuando es una, sino son dos y se contraponen, ellas chocan. Entonces, en mi caso, yo descubrí que tenía esas creencias. ¿Por qué? Porque cuando yo era niña, imagínense la alegría que yo sentía cuando mi bisabuelo y mi abuelo, porque sí me acuerdo más de mi abuelo, que decía con ese orgullo, ella es mi nieta, es grande, porque es cierto, eh, un niño, una niña que está bien alimentado es sano, según verdad las creencias, pero cuando ya yo crezco y ya me hago adolescente, yo empiezo a ver que la sociedad me dice que no es tan sano tener sobrepeso o estar tan hermosa, ¿verdad? Entonces me empieza a contraponer incluso el término hermosa con fea y empieza a Claro. chocar. Y entonces yo quiero por mi salud, por mi bienestar, pero a la vez hay un mandato muy fuerte hacia esa El programa lealtad está o ya a ese amor. instalado. O sea, el programa Exactamente. está Entonces, ahí instalado. Uh-huh. ¿dónde lo ve uno? ¿Cómo se detecta una creencia? Porque ya como para ir resumiendo, ya vimos cómo se gesta una creencia, dónde se forma. ¿Cómo nosotros las vamos identificando? Cuando están enlazadas a un tengo que, debo de. Por ejemplo, yo decía, no, es que tengo que bajar de peso, es que tengo que estar más delgada, pero no puedo, porque en mi familia todos somos gordas. ¿Ves? Por ejemplo, ahí hay una creencia que se contrapone. Entonces, es ir identificando con el tengo que, el debería o debo. Y ahora quiero que Tati me diga si tiene alguna herramienta. Yo ahorita les voy a aportar una así cortita, chiquitita, que es Claro. para empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque el tercer paso sería tomar acción. Y por Primero la ejemplo, identificamos. y solo por ejemplo, ahorita vamos a seguir con eso, gracias. Pero por ejemplo, con el tema de salud, lo que sucede es que sí todos, obviamente, eh, queremos tener una buena salud, o sea, no estar Uh enfermo. O -huh, sea, es raro quien claro. quiera estar enfermo. Sin embargo, tú hablabas de esa ganancia de sentir que tu abuelo o que pues recibías el reconocimiento, pues también existen las famosas, pues hay alguna ganancia así como que es secundaria, le llamamos, pero es como que hay algo Sí, escondido en lo que yo obtengo un beneficio. O sea, yo no quiero estar así y yo no sé ni por qué, pero yo de alguna forma obtengo un beneficio, sí, ¿verdad? O sea, por sí. ejemplo, y es que no estamos diciendo que la gente lo haga a propósito, pero, por ejemplo, si me enfermo, bueno, tal vez ya me ponen más atención, ¿verdad? Mis hijos que nunca me llaman, ahora sí me llaman, o que no me pagan nunca nada, bueno, aunque sea la medicina, me pagan, ya logré eso. O sea, es impresionante, y eso es el Sí, subconsciente, ¿verdad? O sea, como yo, bueno, ahora al fin soy importante, ¿verdad? De sí, dónde viene. Y como te digo, aquí no es ni señalar con el dedo ni que la gente se está inventando las enfermedades, pero ahí puede venir. Y por eso realmente el que podamos sentir que podemos ser sanos, o sea, tener esa, te digo sentir, porque la creencia ahorita, porque vamos a hablar de alguna técnica, pero el uno querer algo es también ya sentir esa emoción de saber que eso se va a dar, o sea, que yo puedo ser sano, ujú, ¿verdad? O ujú, sea, definitivamente. Y ujú, luego, pues también lo que yo creo es lo que pienso que funciona. Por ejemplo, incluso en los sí, tratamientos, ¿verdad? O sea, si yo
yo creo que tomarme una pastilla me va a sanar, pues eso me va a curar y por eso existe el famoso efecto placebo. Y no es que la gente tampoco se lo Sí. esté inventando y se quiera, pero si yo me estoy tomando algo y creo esto me va a caer re bien, o incluso tú vas al médico o algo y te dice, mire, este es el último tratamiento, es una maravilla. Ya las personas llegan o incluso solo con ir al médico ya se sienten mejor, porque ya es así como que ya estoy aquí con alguien que me va a resolver, ¿verdad? Entonces, Pero, ya me siento mejor. ajá, ¿sabes qué es lo interesante del efecto placebo para mí? Y que es cierto, o sea, y no es que las personas se inventen nada, es que es inconsciente y por eso no nos damos cuenta de ese comportamiento hasta que alguien nos lo hace ver o incluso alguna situación o llevamos un proceso de acompañamiento en coaching o bioneuroemoción, ¿verdad? Que es donde uno logra con más guía descubrir. Pero esto del efecto placebo es muy interesante porque ¿qué hace que nosotros creamos más? Que ahí es donde viene el efecto placebo, en el entorno, en el exterior. Y entonces, claro que creemos en que si esta pastilla nos dicen, bueno, yo les voy a decir cuántas veces yo no tomé pastillas que me decían que servían para adelgazar y para bajar de peso, y no me funcionaban en el momento en nada, especialmente en la época adolescente, y no me funcionaban a mí. Primero, porque yo buscaba en el exterior la Claro, causa que estaba dentro. Segundo, porque yo me las tomaba, pero yo decía, no, no, pero es que a mí no me va a hacer nada. No, no yo no me veo va a los hacer nada. resultados, porque también ponemos expectativas en cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, a nivel de salud, de bienestar, yo creo que lo más importante es empezar a descubrir estas creencias, de qué forma y en qué me están beneficiando en mi vida, o más bien al contrario, si me están llevando al sufrimiento, a la tristeza. Porque Claro, yo hace unos días tenía una clienta que ella me decía, le digo, bueno, ¿qué quiere que trabajemos hoy? Y entonces me dice, es que yo quiero estar en mi peso ideal. Bueno, ¿qué es para usted su peso ideal? ¿Cuál es el peso ideal? claro, Me dice, es que mi peso ideal es 64, 65, algo así me decía. Entonces yo le decía, bueno, al final, ¿para qué usted quiere estar en ese peso ideal, verdad? Y ahí es donde, bueno, ahora Marlene puso ahí que muy interesante lo de las creencias que se contraponen, y es cierto, y a veces no logramos ver que son dos creencias que nos bloquean. Con esto del peso, yo le contaba a esta clienta que, por ejemplo, a mí en mi infancia, y hablando del bienestar físico, y una de las cosas que, aunque yo sé que quisiera hacer más ejercicio. Bueno, antes yo decía, es que tengo que, ahora no, ahora lo hago porque quiero, porque ya me claro. gusta, porque lo disfruto. Pero antes era, yo me acuerdo que siendo niña, mi papá, su forma de expresar y darnos amor era darnos comida, llevarnos a McDonald's, Burger King, todos estos Claro. restaurantes de comida rápida. Esa era la forma de darnos ese amor, ¿verdad? Pero mi abuelita, la mamá de él, todo el tiempo a mí me decía, es que usted es gorda y no debe comer eso, no coma tanto de eso, es que las gordas no, y todo este tema. Entonces imagínense para una Claro. niña, 6 7 años, papá me ama si como, pero mi abuela me dice que soy fea si como. Esos son Claro. creencias que se contraponen, y hasta que uno no logra a través de un proceso trascender esa información, y no es ni siquiera cambiarlas, porque las creencias no se cambian, se cambia la interpretación que hicimos. Ya hoy yo digo, bueno, esa era la forma de mi papá de amarme, pero mi abuelita también, porque para ella, que era muy delgadita, imagínese lo que representaba una chiquita que comía de todos los dulces que se antojaban. Entonces, al final los dos eran formas de amarme, pero yo Claro, las pero interpreté diferente. Uh-huh. no, y definitivamente, o sea, alguien que te está poniendo atención, ¿verdad? Que era el caso de tu abuela, pero sí, o sea, definitivamente Sí, nosotros, o sea, estamos, o sea, clasificando todo el tiempo lo que creemos que es bueno y malo, y esa señal, o sea, esa información, o sea, la tenemos, pues, ni siquiera se la estamos enviando a nuestro cerebro, ya la tenemos, y ahí es donde sí, creemos está que es bueno, grabada. incluso la comida, porque, por ejemplo, o sea, comerme un pedazo de pastel de chocolate, o sea, no, realmente no me va a pasar en nada, ¿verdad? Pero si yo pienso, con esto yo, o sea, yo me como una mordida de pastel y me subo 1 kilo, pues tu cuerpo, tú le estás mandando señal, pero ustedes, si no suben 1 kilo, pero miren cómo hacen, o sea, que esas células se Sí, llenen y se transformen y todo para que realmente acumule grasa. O la famosa, si hablamos de peso, ¿verdad? Hasta el agua me engorda, ¿verdad? Y entonces sí. tú esa señal se la estás enviando, ok, cada vez que tomen agua,
sea, todas a llenarse y ver cómo, incluso hay, tú sabes, en biodescodificación y todo, o sea, cómo uno solo de agua también se puede hasta subir no sé cuántos Sí, kilos, ¿verdad? sí, Eh, y, es, y es también para, bueno, o sea, es para siempre tú, o sea, tu cerebro y todo tu organismo te está haciendo caso todo el tiempo. Es para hacerte caso, o claro, sea, para tener la razón. Entonces, y solo quería regresar al efecto placebo, que no solo es eso de las pastillas con azúcar y sí o no, pero por ejemplo, Deepak Chopra, que sí es doctor en medicina, él dice, o sea, yo a mis pacientes los decido, o sea, que ellos decidan qué tratamiento quieren, por ejemplo, en cáncer, que lo buscan mucho para eso. Dice, o sea, si quieren quimioterapia, si quieren un tratamiento alternativo o hasta de musicaterapia, porque lo que ellos decidan, eso es lo que ellos creen y eso es lo que los sana. Y mientras sí, más creen ellos que se van a sanar, se sanan. O sea, incluso estos ajá, estudios, o sea, hay un estudio lo pone Bruce Lipton en su libro, La biología de las creencias, que o sea, los pacientes saben, o sea, están participando en un estudio, ellos saben, o sea, por ejemplo, van a entrar a una intervención quirúrgica de vesícula, creo yo. ujú, ujú, Entran y a la mitad, por ejemplo, eran 6 a 3, entran, pero no les hacen la operación en sí, o sea, el procedimiento completo, solo los abren y los cierran, ¿verdad? sí, Incluso los médicos no saben los nombres de quién realmente operaron y le hicieron todo o solo lo cerraron. Entonces ellos, de ahí salen todos ya fueron a la intervención quirúrgica. Luego los doctores hacen la ronda, los visitan, les mandan el medicamento, los antibióticos, todo lo que tú quieras. Luego en los estudios y resultados, todos tienen los mismos buenos resultados, ¿verdad? sí, Hasta los que no les quitaron o les hicieron el procedimiento de la vesícula, que era el otro. ¿Pero por qué? Porque ellos, ya, bueno, a mí yo ya estoy, o sea, a mí ya me hicieron lo que me tenían que hacer y de aquí voy a salir bien, ¿y verdad? Y exactamente, así de fuerte es el creértelo, o sea, de verdad, y sí, igual cuando nos creemos que me tiene a dar catarro, que me voy a enfermar, que si olvídate, incluso los médicos tienen tanta autoridad que pues que bueno, porque sí, pues sí salvan vidas, pero si tú llegas y te dicen, mire, es probable que entre esto de repente tenga náuseas o mareos o dolores de cabeza, pues ahí usted me avisa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿será que ahorita ya me está dando náusea? ¿O será que ahorita ya me sí, está como doliendo la cabeza? ¿Verdad? Porque como si es cierto que me va a dar, dependiendo también, cabal, de la programación que tengo, ¿verdad? Entonces, sí, lo que hay que hacer, pues la sugerencia, si es que quiero estar bien, es, y como dices tú, identificarlas, pero no todas están, hay unas que están como que salen ahí la creencia, o sea, que es tan sí, obvia, y hay otras que hay una escondida atrás de otra y de otra situación, sí, ¿verdad? O sea que, exactamente. pero solo es, el primer paso es estar consciente, o sea, darnos cuenta y querer Ujú. tener otro resultado, ¿verdad? O sea, entonces habrá que tomar algunas Y tomar acciones para acción, tener otras. exactamente. Exactamente, yo digo que lo más importante es cuando empezamos a ser observadores de nuestros comportamientos. Y si estamos en estos procesos, vamos a ir aprendiendo cómo hacerlo. Entonces, lo primero es lograr identificar la creencia. Luego, ver cuál era la intención positiva detrás de esta creencia, porque detrás de toda creencia hay una intención positiva. Entonces, ahí le cambiamos la interpretación que le habíamos dado tal vez siendo niños, o si la escuchamos, o como la hubiéramos gestado. Luego es tomar acción. Y Ujú. tomar acción, tal vez una persona diga, bueno, ¿cómo empiezo? Y les quería compartir una herramienta súper pequeñita, pero que a mí me funcionó mucho. Por ejemplo, es con la creencia de no soy suficiente. Ujú. Y aquí interviene mucho todo el proceso celular. Nuestro cuerpo es maravilloso, es sabio y perfecto. Entonces, tomamos un espejo. Las mujeres, las muchachas que estén aquí, si quieren lo hacen con labial. De hecho, yo lo hice con labial. Yo tengo un espejo redondo y con labial le puse soy suficiente. Soy suficiente. No sé, merezco ser feliz o lo que ustedes quieran, en positivo y en lo más 3 palabras. Pero yo la que uso mucho es soy suficiente. La escribí con labial y yo la observo y la repito 10 veces viéndola al espejo. Y eso va reescribiendo en nuestro inconsciente
esa programación que teníamos de no soy suficiente, o de no merezco, o de equivocarse. O sea, es ir cambiando esta programación. Entonces, una herramienta muy pequeñita que se puede hacer día a día es eso. O es empezar a cuestionar esto que creo. Bueno, yo creo que tengo que bajar de peso. O sea, en realidad, ¿para qué quiero bajar de peso? Para llamar la atención, para buscar el reconocimiento, porque detrás, como decía Tatiana, detrás de una creencia hay un montón de pensamientos que activan otras, exactamente, y activan heridas, incluso infancia. Entonces, al final lo que buscamos muchas veces es este reconocimiento de lo que ni siquiera nos damos cuenta que ya somos, que no necesitamos nada porque ya somos, porque esa es la esencia de nuestro ser. Y otra forma de identificar la creencia es o sea, darnos cuenta de los pensamientos, porque los pensamientos, como tenemos de 60,000 a 90,000 al día y vienen uno tras otro, o sea, no nos damos ni cuenta de qué estamos pensando, solo se vienen en automático, uno tras otro. Pero si empezamos a preguntarnos, o sea, como, o sea, darme cuenta, ¿qué estoy pensando? O sea, ¿por qué? ¿O por qué estoy sintiéndome así? ¿Qué estoy pensando que va a pasar? O sea, ¿qué es lo que ahí sí que me estoy diciendo? Porque el pensamiento, yo soy la que me lo estoy creando, o sea, no viene de afuera. Y entonces, ahí bueno, ¿y de dónde viene esto? O sea, ¿por qué es que me lo estoy, o sea, por qué es que me estoy haciendo yo esta historia, ¿verdad? Contándome esta historia. Y con este pensamiento, y cuestionar los pensamientos. Obviamente hay herramientas y todo, pero solo es cuestionarlo. O sea, es cierto lo que estoy pensando. O sea, es cierto que me voy a morir. Porque, por ejemplo, cuando alguien se enferma o le dan un diagnóstico, o sea, empieza, ¿verdad? Me voy a morir, ya me empecé, o qué voy a hacer con mis hijos, y hasta mi esposo se va a conseguir otra. O sea, y no ha pasado ni 10 minutos ni nada. Y yo ya, o sea, mis pensamientos, ¿verdad? Entonces, como parar los pensamientos y empezar a cuestionar. Y ya al estar también uno más tranquilo, decir, bueno, ¿y de dónde es que viene esto y que yo estoy pensando todo esto? Porque, por ejemplo, volviendo al tema de salud, a la hora, bueno, que le dan a uno un diagnóstico y obviamente uno también puede acompañar a alguien y no es que lo queramos subestimar, o sea, y sabemos que pues hay que vivir las emociones que cada quien pueda vivir, ¿verdad? Por ejemplo, cuando te dan un diagnóstico, pero es así, o sea, empiezan los pensamientos que van, de verdad, hasta ya te enterraste, ¿verdad? Hay ¿De dónde otra... viene eso? ¿Y por qué, por ejemplo, hay familias donde, o sea, yo creo que todos nos hemos dado cuenta, o puedes observar, ¿verdad? Donde hay familias que todos más relajados, más tranquilos, como optimistas, positivos, y otros donde todo es una tragedia o sea, muerte, o sea, todos lloramos. Y como te digo, no es ni juzgar, ni bien ni mal, pero lo que miremos es el resultado y cómo nos sentimos al estar viviendo esa vida. O sea, ¿nos está funcionando? ¿O será que hay otra forma? Y si hay otra forma, pues uno puede ser el valiente y bueno, yo voy a empezar a cambiar esta forma en la que vivimos o vemos las cosas. Sí, sí sucede. Tú ves a personas que se salen del molde, del esquema o de esa lealtad a la familia, ¿verdad? Pues para vivir su vida en mayor bienestar y paz y felicidad, ¿verdad? Sí. Y hay otra herramienta de bolsillo que les voy a compartir también, que yo en algún momento me funcionó mucho, era, por ejemplo, escoger un día y decir, bueno, hoy voy a observar observar y ser consciente de cuántos pensamientos tengo en torno a mi salud. Porque yo decía, por ejemplo, de estos 60,000 pensamientos, 40,000 que no son tan funcionales, eran, si me como esto me va a enfermar, esto me va a enfermar, y si me duele el estómago, y mejor me hago una gastroscopía, y todos los pensamientos muy recurrentes en torno a la salud. Entonces, otra herramienta, aparte de la del espejo, ¿qué pueden hacer? Observen y sean conscientes de los pensamientos que tienen más recurrentes en un día. Escojan un tema, digamos, la comida, el peso, que si el ejercicio, la salud, cualquier tema que ustedes quieran escoger, ¿verdad? Pero para que ustedes empiecen a ser conscientes de cuánto de las 24 horas del día ustedes piensan en ese tema. Ahí hay una creencia, porque es muy recurrente el pensamiento. Y es que cuando tú dices que es muy recurrente, es cuando ya empezamos nosotros a
a enfocarnos ya en eso, a poner nuestra atención. O sea, si te das cuenta, o sea, sobre la misma situación, vienen más pensamientos y todo, pero es porque empiezo yo a poner mi atención total. Y tú sabes que donde ponemos la atención es lo que hacemos que crezca, ¿verdad? Y cada vez lo vemos más grande y es como que más evidente, ¿verdad? Hasta hay una parte, la parte frontal de nuestro cerebro que se enciende y empiezo yo a ver solo eso, por ejemplo, solo esa enfermedad, empiezo a ver a todas las personas que tienen esas características, o si es el cuerpo, a todos los que también están, o sea, entonces empiezo a ver que eso crece. Y como dicen, ok, si usted va a hacer que algo crezca, mejor hagámoslo a la inversa, o sea, que empiece a crecer, o sea, la solución, el bienestar, lo otro, que lo que sucede es que a veces hacer ese switch, y por eso es que hay metodologías donde uno los acompaña a que puedan cambiar, la verdad, pero también como dices tú, o sea, hay herramientas que uno puede usar en el día a día, el darme cuenta, el decir todo el espejo. Una recomendación de estas declaraciones positivas que tú decías es hacerlas en cuanto uno se despierta, esos primeros 5 minutos que te despiertas, empezar uno a practicar a repetirte esas declaraciones positivas, ¿verdad? Soy suficiente, soy salud perfecta, soy extraordinaria, el día de hoy va a ser maravilloso, ¿verdad? Porque todo es en ese momento al despertar y justo cuando estás durmiendo, pero antes de dormir, tu cerebro está en ondas de estado teta, que es las ondas en las que estás, como cuando eras niño, que todo grababas todo, y también cuando estás o en meditación o en estado hipnótico. Entonces, sí es de beneficio utilizar ese tiempo. Y como todo es también hábito, ¿verdad? O sea, ahorita no tengo el hábito de despertarme y empezar cosas positivas, pues empezar entre mis planes, o sea, me voy a proponer empezar a pensar todo lo positivo en cuanto me despierto, en lugar o de una vez ver las noticias, o de una vez ver el teléfono, o ver algo que no me está contribuyendo a estar en este bienestar. Y como dice también, por ejemplo, Joe Dispenza, o sea, si usted quiere tener otra realidad, bueno, y lo dicen muchos, incluyendo se lo atribuyen a Einstein, ¿verdad? O sea, si usted quiere resultados diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. O sea, ¿verdad? Tiene que haber un input diferente para que haya un output diferente. Entonces, usualmente tengo que cambiar, que le llaman bending reality, es como transformar o cambiarme de realidad, ¿verdad? Que es al cambiar pensamientos, actitudes y cambiar emociones, porque al cambiar yo pensamientos, cambio emociones, y ahí ya cambio mi realidad. Así que es mucho más impactante solo de decir, bueno, cambien, sino que realmente uno puede cambiar la realidad, ese poder tenemos. Sí, exactamente, yo creo que es estar dispuesto, es empezar, si estás viendo este video, ni siquiera es casualidad que lo estés viendo, si lo viste en vivo en este momento, si estás conectada, si lo vas a ver posteriormente porque va a quedar grabado, no es casualidad, es porque ya inconscientemente hay una búsqueda hacia eso, entonces es seguir informándonos más, si es necesario buscar un acompañamiento, porque definitivamente nosotros tenemos ese poder y cuando uno empieza a vibrar en una energía diferente, obviamente va a cambiar y va a crear todo. Las creencias no son la realidad, es la realidad que nosotros nos inventamos y nos creemos. Y es la película que estamos viviendo, pero podemos cambiar ese guión. Entonces, ya como retomando y para cerrar y para contarles antes de que se nos vaya el tiempo, ¿verdad? Lo primero, bueno, observar, reconocer, tomar acción, saber que hay muchas posibilidades diferentes a la que yo creo tal vez, es abrirnos a esa visión del mundo, es permitirnos incluso entrar en un proceso para lograr ese bienestar emocional, ese bienestar físico. Y este tema es muy extenso. En un ratito que estamos aquí, que bueno, ya vamos a llenar la hora prácticamente, uno quisiera abarcar mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy Tatiana y yo lo que elegimos como parte de agradecerles de verdad que estén aquí con nosotros, que nos sigan en las redes, que nos apoyan, les hicimos un bono de regalo. Entonces, este bono de regalo va a estar en mi perfil, va a estar en el perfil de Tatiana, en el enlace que está en mi perfil de Instagram, nada más van al enlace, lo abren ahí y ahí dice bono de regalo las creencias, entonces lo pueden descargar, es gratuito.
Ahí incluso vienen casi 100 creencias, viene una pequeña práctica para darnos una idea y tratar de empezar este proceso de autosanación y empezar a ver hacia adentro para luego proyectar lo que vemos afuera. Tatiana también en su perfil, ya ella le va a dar Sí, la ahí descripción del vamos a perfil tener de ella. esas creencias y además que siempre bienvenidos a que se comuniquen con nosotros. Después nos pueden enviar un mensaje ahí directo, si identificaron alguna creencia o si quieren un poquito más de información sobre lo que están sintiendo, detectando, con mucho gusto podemos ahí responder sus mensajes o también que nos contacten, ya sabes, a la orden, Eugenia. Y sabes que ahorita que tú hablabas de esto, es otra creencia, ¿verdad? Es que también se lo tienen que creer que pueden estar, o sea, y no estamos hablando de que estén mal, porque cada quien está como tiene que estar, ¿sabes? Y además que lo que tenemos es esa grandeza que sabemos y esa salud perfecta que sabemos que ahí está, pero si queremos estar de otra forma, también hay que creérnoslo que lo merecemos y que lo queremos, porque ¿por qué sucede que algunos, o sea, como dicen, bueno, yo no sé, aquí en Guatemala es un dicho que dices del diente al labio, o sea, como que solo lo dices, pero realmente no te lo crees, ¿verdad? O sea, que sí quiero estar mejor, o sea, sí quiero estar sana, o sea, o sí quiero estar delgada, pero, pero es ese subconsciente, esa programación, la que no te deja hacer nada más, o sea, solo te hace que lo digas, pero tú misma al decirlo, no te lo permite creértelo, ¿verdad? Entonces es empezarnos a creer que sí merecemos y que sí podemos, o sea, y sí se puede, ¿verdad? Entonces, además, miren, aprovechemos a abrazar cada día y esa salud que sí podemos tener definitivamente. O sea, a mí porque de verdad es un tema que me fascina y me encanta y no es para ni alarde ni nada, pero pues que por ejemplo, o sea, yo la última vez que me tomé una pastilla de algo, porque yo sé que o sea, a todos les puede dar catarro, pero eso no se me va a pegar a mí, ¿verdad? O sea, no, y no es así como en orgullo o en yo soy superior o no, no, simplemente, o sea, yo sé que yo puedo estar... es un estilo de vida, es un estilo de vida que cada quien elige, ¿verdad?, cómo quiere vivirlo. Creo que se nos cortó el internet. Creo que, bueno, se cortó el internet, no sé, me gustaría que me digan si me están escuchando o no, porque veo que a Tatiana se desconectó. Entonces, por favor, alguno de los que está conectado nada más me diga si se escucha para hacer el cierre, pero bueno, igual agradecerles definitivamente este rato que sacaron para ustedes, para acompañarnos. Síganos en las redes sociales, de verdad que hay mucho contenido. En mi perfil pueden ir a descargar en el link que está ahí. Hay varias guías gratuitas. Ay, gracias, dice sí, la escucho. Es que de verdad, no, como Tati se desconectó, no sabía. Entonces, como les digo, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Vayan, descarguen la guía gratuita de las creencias. En el perfil de Tatiana también va a estar la guía de las creencias y ahí pueden buscar mucha información, pueden seguirnos en las redes sociales, en mi caso Eugenia Fumero, Tatiana Mata de Reinicia tu Mente. Entonces, vayan, busquen toda esa información, aprovechen todo este contenido. Y de mi parte, y yo sé que de parte de Tatiana también, agradecerles de verdad de corazón este espacio, este rato que compartieron con nosotras, escucharnos y de verdad lo más importante es llévense en esa información, sepan que sí se puede, mire, y se los dice a alguien que de verdad ha trabajado creencias, que sentía que no merecía, que no era suficiente, y sí se puede cambiar esa programación, es cuestión de estar dispuestas. Y lo que Tatiana estaba diciendo al final de la repetición constante es cierto, repitámoslo, repitámoslo, repitámoslo tanto hasta que nuestro inconsciente lo crea.
y entonces salga y evidencia en la realidad lo que nosotras creemos. Creer que somos suficientes, creer que merecemos, creer simple y sencillamente que nuestra esencia es ser amor y tenemos derecho a todo desde ese amor, pero tenemos que vibrar en esa energía para empezar a cambiar todo esto que queremos en nuestra vida y lograr este bienestar en la salud. Vamos a ver, aquí Tatiana se conectó para que se despida. Entonces, lograr esa salud, ese bienestar. De mi parte, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme. Vayan al link que está en el perfil, descarguen el contenido que hay y de primera está la de las creencias. Y bueno, ya yo me despedí, así es que Tatiana, te doy la palabra para que te despidas. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que me acompañaron y posteriormente a los que van a ver el video. Bueno, les mando un abrazo, que bueno, llegué a la buena hora para despedirme, les mando un abrazo y todo el amor y saber que somos grandeza, que podemos estar bien. Hay formas, hay otras metodologías también que pueden ser incluso para que sean procesos más fáciles, dependiendo cuál es la creencia que es, estamos a la orden o busquen a alguien que los pueda también ayudar. Lo importante es saber que si hay algún resultado en su vida que no es el que ustedes esperan, lo pueden transformar. O sea, de verdad, tenemos una sola vida, vivámosla bien, sí se puede, estamos hechos para ser felices, eso es el propósito y sí se puede hacer. Así que de verdad les mando un abrazo, bendiciones y toda la salud, salud perfecta. Estamos a la orden. Gracias Eugenia, gracias a todas. Y espero Muchas gracias, de verdad gracias Tatiana por acompañarme en este tema. Vamos a seguir haciendo por lo menos una vez a la semana con diferentes colegas. Vamos a ir creando contenido y de verdad informando y compartiendo lo que a nosotras nos ha beneficiado también. Entonces, bueno, de verdad agradecerles, no se vayan sin descargar la guía que está ahí, de verdad que está hecha con mucho cariño y yo sé que va a resonar mucho en su historia y va a ser de mucha utilidad porque ya van a empezar a poder descubrir, identificar algunas creencias, entonces ya van abriendo un rayito de luz para poder descubrir esa grandeza que hay en ustedes. Y recuerden, bueno, mi lema es, ama lo que ves en el espejo y el espejo te mostrará la mejor y más hermosa versión de ti misma. Pero hay que amar lo que vemos en el espejo. Y la única forma de lograr hacerlo es vibrar alto en amor para crear esa vida que queremos. Y buenas noches, somos de verdad que muchísimas gracias. Así es, Tati, somos amor y grandeza. Chao. Adiós. Marlene dice gracias, felicitaciones a ambos. Gracias a ti, Marlene, por acompañarnos. Tan linda, Marlene, gracias. Sí. Bendiciones. Chao. Buenas noches.